Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Un cordial saludo para toda la amable audiencia de esta prestigiosa emisora. Estamos en el primer programa de Discapacidad en Acción. Mi nombre es Giovanni Liscano, soy persona con discapacidad visual y estamos acá para dar a conocer nuestro programa. ¿Cómo están, estimados personas que están aquí con nuestra emisora? Mi nombre es Gonzalo Tolosa. Junto con Giovanni los estaremos acompañando en este excelente programa Discapacidad en Acción. Muy buenas tardes. Mi nombre es Olga Santamaría. Hoy damos inicio a un gran programa de la población con discapacidad dentro de lo que queremos generar como punto de inclusión en Discapacidad en Acción. Entonces, bienvenidos todos para que escuchemos este excelente programa y participemos. Vamos entonces a presentar el grupo de trabajo de Discapacidad en Acción. Joanny, ¿quiénes son las mujeres que están detrás de este programa? Bendito sea el Señor. Bueno, en nuestro equipo de trabajo, como reporteros están algunas chicas, algunas compañeras con discapacidad. Dentro de ellas tenemos a la señorita María Eugenia Correa, como también a la señorita Adela Bayona con discapacidad física, usuaria de silla de ruedas. También tenemos a la compañera Marta Torres, también con discapacidad física, usuaria de silla del municipio de Barranca Bermeja. También tenemos a la señora Clementina Ramírez, madre cuidadora, como también está la señora Sarela Higuera, también persona con discapacidad baja visión, y está la compañera Paola Gómez, que es una persona intérprete de las lengua de señas de las personas con discapacidad auditiva. Excelente equipo, y lo complementan nuestros compañeros Javier Pimiento, persona con discapacidad visual, Julio Martín Pinzón, persona con discapacidad motriz, y Francisco Corso, persona con discapacidad visual, que también nos apoyará en el desarrollo del programa. También está Cristian Mora, persona con discapacidad física, quien nos va a enseñar y a trabajar por los jóvenes con discapacidad. Y además tenemos en edición a Diego Jonathan Moreno, youtuber, y es una persona con discapacidad intelectual, tiene Asperger, y es la persona que está detrás de la edición de los programas, al igual que vamos a tener a nuestros conductores que están presentes, Giovanni Liscano, Gonzalo Tolosa, Sarela Higuera y Olga Santamaría. Nosotros cuatro, con y sin discapacidad, queremos generar este punto de la inclusión para hablar de discapacidad y aprender de la misma. Entonces, Gonzalo y Giovanni tienen unas preguntas, vamos a generar y a contarle a la audiencia por qué nació este programa. Sí, Olguita, hoy, ya que es nuestra temporada 1, programa 1, tenemos ya una serie de preguntas para ustedes que fueron los creadores de esta excelente idea. Con Giovanni aquí hemos desarrollado como una serie de inquietudes para que nuestra audiencia entienda un poco más a fondo de dónde surge tan maravilloso proyecto. Olguita, ¿de dónde nace esa idea del programa radial? Bueno, para todos nuestros audientes, la discapacidad es un asunto de todos. Entonces, nosotros queremos que a través de este programa, todas las personas con y sin discapacidad se puedan enterar de lo que es la discapacidad, aprender de ella, conocer las actividades diarias, pero sobre todo participar de una forma activa. Esta idea nace desde las mismas personas con discapacidad, porque es que la comunicación es uno de los derechos que tiene la población, y a través de este programa vamos a generar esa interacción para que la discapacidad sea visible desde un concepto de derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hablar de la discapacidad dentro de lo que es el contexto real, dentro de lo que es la interacción y la inclusión. Por eso es que hablamos del punto de la inclusión. ¿De dónde nace la idea? Entonces, con población con discapacidad de la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad y del Comité Municipal de Discapacidad de Bucaramanga, salió la idea, se le propuso en varios comités a la Alcaldía de Bucaramanga,
y finalmente pues después de un ejercicio de participación e interacción, pues hoy tenemos este gran resultado y por eso estamos súper contentos. Qué bueno, y pareciera que estos son uno de los buenos frutos que tenemos de esta pandemia que nos dejó como un año como en stand-by, pero trabajando muy fuerte. Entonces le tengo una pregunta respecto a eso. ¿Hace cuánto se gestionó esta idea? ¿Fue en este proceso del año pasado, entonces de la pandemia, de pensar para dónde íbamos? ¿Hace cuánto se gestionó esta idea? Sí, se consolidó precisamente gracias a la pandemia, porque empezamos a reunirnos de forma virtual, porque les contamos a toda la audiencia que la red se reúne cada 8 días, pues antes lo hacíamos presencial, incluso aquí en las instalaciones del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, pero después el año pasado lo hicimos todo virtual. Eso pues generó una dinámica diferente porque no sabíamos que sí podíamos manejar los medios y que podíamos interactuar unos con otros y por eso se fortaleció la idea. Pero la idea venía desde hace más de 5 años, ¿sí? Proponiendo, bueno, debemos tener cómo vamos a comunicarnos con la gente que está en los municipios de Santander, que está en otras partes, que está en el área rural. ¿Cómo hacemos para que se enteren de lo que está sucediendo, no solo en Bucaramanga, no solo por parte de Santander, sino también en el país? Y eso es lo que queremos también con este programa, como traerles información, actualización y todo, pues una información veraz, confiable, porque viene precisamente por parte de las mismas personas con discapacidad que están gestionando para que la discapacidad sea un asunto de derechos y generemos inclusión, y también donde vamos a tener invitados súper especiales, tanto de las administraciones públicas como del sector privado. ¿Eso qué quiere decir? A través de lo que hemos querido hacer es precisamente articular, ¿sí?, las personas con discapacidad, la academia, porque también tiene un punto importante de participación, y todo lo que son entidades públicas y privadas. Doctora Olguita, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de este programa de Discapacidad en Acción? El objetivo principal de este programa es hablar de discapacidad, pero hablarlo desde un concepto de derechos, o sea, lo que queremos es llegar a la gente, llegar a la población que está necesitando conocer del tema de discapacidad. Queremos con este programa aprender de discapacidad, conocer las acciones que se están haciendo día a día, orientar a la audiencia en temas de interés, que ustedes también va a haber un correo donde ustedes pueden enviar sus preguntas para nosotros tenerlas en cuenta, para poderlas trabajar durante la hora del programa. La idea es que también lleguemos sobre todo a esa audiencia del área rural para que esté informada y estar actualizada. Bueno, tengo entendido que la emisora tiene una alta cobertura a nivel departamental, o sea que este tema de la virtualidad ha ayudado mucho para que la comunicación se expanda, ¿no? Ya, como dice la doctora Olguita, pasamos de reunirnos de forma física a forma virtual y ahora tenemos este bello elemento, ¿sí?, que es el programa. Con el programa podemos llegar a mucha más audiencia y muchas más personas en el territorio santanderiano. Pero todo programa, sí, tiene sus secciones. Doctora Olguita, ¿qué secciones vamos a encontrar los que estamos en el programa, los que queremos es como enterarnos de lo que sucede en la población con discapacidad? ¿Qué secciones nos van a traer? Bueno, para la audiencia les cuento que este programa ha sido realizado, o sea, en su esencia por la misma población con discapacidad. Entre todos hemos tenido un sinnúmero de reuniones hasta antes de llegar al día de hoy, de poder hacer la inauguración y presentar nuestro hermoso programa. Y entre todos estuvimos pensando qué es lo que necesita la población con discapacidad y la que no la tiene para que empecemos a hablar de discapacidad. Entonces decidimos que precisamente el programa debe estar dividido en 3 sesiones. Uno es Aprendamos de la discapacidad. Ahí vamos a hablar desde qué es la discapacidad, qué tipos de discapacidad hay, qué dice la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, qué es la rehabilitación basada en la comunidad, qué tipos de discapacidades existen, pero también de qué patologías, por ejemplo, muchas de ellas se derivan, cuál es el funcionamiento de la población. Vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de familia, de actividades deportivas, de actividades lúdicas, de qué les gusta y no les gusta a la población con discapacidad. O sea, es aprender
desde la realidad, desde las mismas personas. Eso va a ser lo más rico, porque es que aquí va a ser un aprendizaje, no solo es el aprendizaje que hablamos del libro, sino es esa combinación de la experiencia de la persona con lo que nosotros encontramos muchas veces en las teorías y nos quedamos ahí. Por eso este programa va dirigido a todos, no solo a la población con discapacidad y a la que no la tiene, sino también, por ejemplo, a los profesionales. Es muy importante que ellos conozcan y aprendan con nosotros sobre la discapacidad. La segunda sesión definimos de que es muy importante que conocer un poquito más allá las historias de vida de la población. Y la segunda sesión se llama Rompiendo Barreras, porque precisamente eso es lo que queremos y eso es lo que hay que hacer, ir eliminando barreras para que la población con discapacidad se pueda incluir. Entonces vamos a empezar a presentar historias de vida de la semana. ¿Historias de vida de quién? De personas con discapacidad de nuestra ciudad, amigos, compañeros de nuestro departamento, personas que quieran darnos su entrevista y presentar su historia de vida. Entonces vamos a aprender un poquito más desde los mismos actores que la discapacidad. Y la tercera sesión precisamente es el tener como las noticias diarias de qué está sucediendo en discapacidad. La denominamos ¿qué se está haciendo en discapacidad? Esa es nuestra tercera sesión, es donde ustedes van a encontrar esas noticias, lo que pasa en la semana, por ejemplo, en la alcaldía de Bucaramanga, en las alcaldías de las áreas metropolitanas, qué hacen los comités municipales o departamentales de discapacidad, o también noticias a nivel nacional que nos inciden o que van de una forma u otra a necesitarse utilizar o aplicar dentro de nuestros contextos. Entonces, esas son las 3 sesiones. Vamos a tener una frase de la semana, que siempre pues uno de nuestros presentadores nos la va a dar a conocer, y finalmente pues les contamos que vamos a tener un correo que siempre se los estaremos recordando, que se llama discapacidadenaccionsantander@gmail.com, donde ustedes pueden hacer sus comentarios o dejar sus inquietudes. Olguita, pues teniendo ya un conocimiento de lo que va a tener el programa, pues me imagino que a medida que vayamos avanzando, pues van apareciendo muchas otras facetas de las personas y de las familias de la población con discapacidad, el cual iremos abordando, porque para eso es crear la cultura de la discapacidad. Entonces, Olguita, ¿a qué población se piensa llegar con este programa de Discapacidad en Acción? Excelente, Joanny, gracias. Sí, nosotros, por la experiencia que hemos tenido como Red Santanderiana, llevamos desde la Red Santanderiana 12 años reuniéndonos, Joanny González, constantemente. Y esta red nace precisamente de las necesidades que ven las personas con discapacidad de unirse y de empezar a trabajar por sus derechos, pues precisamente por la desprotección que se ha venido dando. Entonces, de ahí nace la idea y precisamente eso hace que con la red empezamos a hablar de que era importante escucharnos los unos a los otros. Por eso llevamos 10 años, 12 años haciendo esas reuniones constantes y nosotros nos dimos cuenta que con ese ejercicio que se ha hecho durante todo este tiempo, se ha formado un grupo de líderes muy importante para Santander. Y este grupo de líderes son precisamente las personas con discapacidad y sin discapacidad que han empezado a hacer un manejo diferente de lo que es la discapacidad. Se ha dejado los temas de pobrecitos, los temas de mendicidad, de que no se puede hacer nada, y lo hemos cambiado completamente, incluso ese tema de que la discapacidad es una enfermedad, lo cual es mentira. Entonces, nosotros queremos precisamente que este programa ya no solamente quede como en un grupo, ¿sí?, sino que a través de este programa podamos replicar todos esos aprendizajes que tenemos semanalmente, y a través de estos aprendizajes es llevarlos a todas las personas, a la gente del común, a la gente de la zona rural, Joanny. Nosotros estamos súper motivados de que ustedes nos puedan escuchar, sobre todo las personas con y sin discapacidad del área rural, porque necesitamos que se realicen los cambios precisamente desde la ruralidad,
desde los municipios más pequeños, y de allá, desde las bases, podamos llegar hasta la ciudad. Y que este programa sea un programa educativo, de formación, de aprendizaje. Entonces, como les decía, queremos que cuando la audiencia escuche Discapacidad en Acción, diga, uy, sí, quiero aprender de discapacidad, ¿sí? Se emocione. Diga, uy, sí, ahí voy a saber qué está pasando en discapacidad esta semana. Quiero que la gente, todos los que nos están escuchando, se den cuenta que es un asunto de todos, porque en cualquier momento, cualquiera de las personas podemos tener una discapacidad por un accidente, por una enfermedad, por una lesión, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos hacer un mundo mejor, necesitamos hacer una ciudad accesible, una ciudad amable para todos. Por eso es nuestro objetivo que este programa llegue realmente como un programa de formación y de interés para todo el público. Doctora Olguita, hace 2 años, cuando tuve la oportunidad de acercarme por primera vez a la red santanderiana, yo llegué con esa motivación interior de aprender. Y vaya que he aprendido, vaya que he aprendido. Cuando uno escucha que el programa se llama Discapacidad en Acción, cualquiera podría pensar, es solamente para personas con discapacidad. Mi experiencia me ha enseñado que la discapacidad es un tema de todos, es un tema de todos los que estamos participando de muchas cadenas de valor, sobre todo en la parte comercial, digamos, en la que yo estoy. Y me encanta la pregunta que hace Giovanni sobre a qué personas quieren llegar. ¿Por qué? Porque para mí es tener claro que este programa va para todas, absolutamente para todas las personas. Porque en algún momento de la vida, como su merced decía, vamos a estar implicados con una discapacidad o tendremos familia con discapacidad. Y vaya que estos espacios nos van a enseñar, nos van a enriquecer y nos van a enseñar cómo es el contexto, cómo se vive y cómo se hace. Y con base en eso, pues quisiera preguntarle, ¿qué impacto busca tener el programa con todo esto? ¿Qué impacto se espera tener? Gracias, Gonzalo. Y Gonzalo, sí, desde su propia historia nos cuenta. Gonzalo es una persona sin discapacidad que se ha venido vinculando a la red santanderiana de personas con discapacidad por el motivo de aprender y de conocer. Gonzalo, tú eres el primer resultado de nuestros impactos. Gracias. Porque es eso, es impactar a la sociedad en general, ¿sí? Es que todos sintamos que es nuestra responsabilidad, porque es que no es un asunto de las personas con discapacidad nada más. El impacto es llegar hacia la sociedad en general, es cambiar ese chip que tenemos, esos paradigmas, esos mitos, esas ideas erróneas, de tal forma que todos sintamos de que tenemos que generar una ciudad libre de barreras. ¿Barreras de cuáles? Físicas, barreras actitudinales y barreras de comunicación, que son las que nos impiden que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de incluirse y de participar. ¿Cuál es nuestro impacto? Es lograr la participación de todos, de la población con discapacidad y sin discapacidad. Muchas gracias, Olguita. También, pues, para resumir esta presentación, también queremos impactar a toda la población con discapacidad, a sus familias, a sus cuidadores, a todas aquellas personas que están por allí en sus casas solos. A todos ellos queremos enviarles un saludo muy especial. Y queremos no solamente enviarles un saludo, sino pedirles un favor, decirle a todas aquellas madres y familias de las personas sordociegas y de aquellos compañeros sordos que por favor no les informen, ya sea a través de su lengua de señas o como se les pueda llegar este saludo de Discapacidad en Acción, se los haga saber, y que ya estamos en el aire trabajando a través de este programa radial por todos ellos y por todas las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Bueno, Giovanni, gracias, Olguita. Gracias, Gonzalo, gracias por estar con nosotros, gracias por invitarme también a contar la historia
y de que la población con discapacidad me dé esa oportunidad de formar parte de este proyecto tan lindo. Y también quería terminar complementando que hay organizaciones de personas con discapacidad y a estas organizaciones también los invitamos para que se unan y para que ellos ayuden a multiplicar toda la información y todo lo que estemos aprendiendo en este espacio. Estamos muy contentos y bueno, ahorita pues iremos a empezar a generar nuestras partes del programa, lo que les acaba de contar. Hoy empezaremos a aprender sobre discapacidad y los invitamos a todos a que participen y a que formen parte de esta linda experiencia y de esta iniciativa que sale de la misma población con discapacidad y que pues todos estamos apoyando. Una de esas organizaciones, la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento. Sí, señor, que nos ha abierto sus puertas para poder... Sus micrófonos. Exacto. Nos abrió sus micrófonos. Sus micrófonos para poder estar acá. Bueno. Sin más preámbulo, entonces nos vamos a nuestra primera sección. Aprendamos de la discapacidad. Bueno, ahora sí, entonces en esta sección aprendamos de la discapacidad. ¿Qué tenemos para hoy, doctora Olguita? Bueno, hoy está muy interesante porque vamos a aprender sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de la ONU, y nuestro compañero Luis Francisco Corzo es quien va a hablar de ello. Entonces, vamos a escuchar. Gracias. Mi nombre es Luis Francisco Corzo Rojas, persona con discapacidad visual, líder activista, formador de formadores por la defensa y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Colombia. La convención fue adoptada por las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006 y Colombia fue el país número 100 que aprobó la convención bajo la ley 1346 del 31 de julio del 2009. Hizo el proceso de ratificación el 10 de mayo del 2011, donde este proceso de ratificación salió a la luz pública el 1 de junio del mismo año. La convención es un tratado internacional que lo que busca es garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida y eliminando toda forma de discriminación, ya sea por discapacidad, raza, sexo, etnias o grupo poblacional. La convención está por encima de cualquier norma legislativa, orgánica o cualquier acto administrativo que se emita en Colombia. La convención está a la par de la Constitución Política de Colombia y las leyes estatutarias que se han venido implementando o se han venido direccionando en pro y beneficio del efectivo goce de los derechos de las personas con discapacidad. La convención viene desenglosada en 9 grandes grupos, a la cual es una forma dinámica, más fácil de poderla entender y poderla asimilar y poderla escudriñar. El primero es el protocolo facultativo. El protocolo facultativo de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad aún no ha sido ratificado por Colombia. Está en ese proceso, no sé dónde vaya el proceso de ratificación del protocolo de la convención. Eso hay que preguntárselo a la comisión del Comité de la ONU, de la cual pertenecen muchas personas con discapacidad y forman parte de este seguimiento del protocolo de la convención. El segundo grupo es el preámbulo. En el preámbulo viene la explicación o el análisis de todo el articulado de la convención. En el preámbulo voy a hacer énfasis en el literal E. El literal E dice lo siguiente: la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
de las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones a los demás seres humanos. El siguiente grupo es el grupo de artículos de definiciones aclaratorias. El siguiente grupo es el grupo de artículos de riesgos situacionales. El siguiente grupo es el grupo de artículos o derechos potenciadores. El siguiente grupo es el grupo de artículos de derechos civiles y políticos. Y seguida tenemos el grupo de los artículos de derechos económicos, sociales y culturales. Y finalmente tenemos los artículos de monitoreo y los artículos de procedimentales, que lo que busca es posicionar y garantizar la difusión de la convención por todos los diferentes países en los diferentes idiomas y diferentes medios y formatos accesibles. Así está conformada la convención, y en otro posible audio vamos a desenglosar grupo por grupo para que así sea más dinámico y sea un aprendizaje bueno para todos la amable audiencia que están escuchando frecuentemente este audio. Muchísimas gracias. Nada sobre nosotros sin nosotros. Eslogan de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con nuestra sección Aprendamos de la Discapacidad. ¿Qué viene, doctora Olga? Bueno, estamos muy contentos porque es que necesitamos y tenemos la participación de las mujeres. Entonces vamos a aprender de las mujeres y la discapacidad. Hoy nuestra compañera Adela Bayona nos va a contar de un tema muy interesante que también incluye la sexualidad. Bueno, Adelita, adelante. Hola, hola amigos y amigas. Bienvenidos a esta parte de nuestro programa del punto de la inclusión, la discapacidad en acción. Les habla Adelita Bayona. El día de hoy les hablaré de un tema muy importante y son los mitos o ideas falsas que existen sobre las personas con discapacidad. La gente piensa que no tenemos derechos, que no tenemos sexo, que no podemos tener pareja ni podemos tener hijos, que la discapacidad es un castigo divino por algo malo que hicieron, y a veces piensan y pronuncian ciertas frases como son inútiles, incapaces, bobos, inservibles. Estas palabras hacen mucho daño y destruyen. Por eso es importante empezar a transformar estas ideas. Y desde aquí les voy a ayudar a borrar esas falsas ideas que tienen sobre nuestra sexualidad. Por eso les voy a ayudar a pensar muy diferente. Mito 1. Que las personas con discapacidad no tenemos sexo. Pues eso es falso, injusto e ingenuo. Tratarnos como si fuéramos personas sin deseos sexuales. Nos ponen unas etiquetas de sin amor. Y lo peor, ni siquiera nos preguntan. Solo lo asumen y ya. Por otro lado, según informes de Profamilia, en el año 2017 se presentaron 900 casos. Y de esos casos, más del 40% de esos casos fueron de violencias sexuales a personas con discapacidad, violentados por un familiar, un vecino o un conocido. Y esas violencias mayormente afectaron a mujeres con discapacidad, aunque los hombres también son víctimas de violencias sexuales, pero les pasa con menos frecuencia. Entonces, las mujeres con discapacidad estamos más expuestas a múltiples formas de discriminación por ser mujeres y por vivir con alguna discapacidad, según la Convención de Nuestros Derechos, el artículo 6. Y hay otro problema, y es que siempre que las personas con discapacidad tienen sexo, resulta ser un abuso o una violación. Y otras ideas que la gente piensa que las personas con discapacidad son hipersexuales, que no pueden controlar sus deseos y que se la pasan masturbándose. Pues esas son mentiras, son ideas que hacen daño, y al hablar en esos términos nos quitan la posibilidad de hablar abiertamente de lo que sentimos, de lo que deseamos
o de lo que experimentamos sexualmente. Mito 2. Que las personas con discapacidad no podemos tener hijos. Pues eso es falso. Dicen que no podemos, que porque no tenemos con qué mantenerlos, que porque no podemos trabajar. Pero en muchos de los casos sí queremos trabajar. Otra cosa es que las empresas no nos brindan el apoyo, o que la gente no nos quieren tratar iguales, o que no quieren reconocer nuestros derechos. Por eso es que en muchos casos han esterilizado a las jóvenes mujeres con discapacidad, o sea, les cortan las trompas y les quitan la posibilidad de tener hijos. Y esto es otra forma de violencia, es otra forma de decir que no somos deseadas. En Colombia, por muchos años se esterilizaron mujeres con discapacidad sin su consentimiento, pero esa ley ya cambió y ahora se tienen que hacer ajustes en los centros de salud. También deben tener rampas para las personas con discapacidad en silla de ruedas para que los servicios sean accesibles, y para eso solo se necesita tener la voluntad y la empatía. Mito 3. Que las personas con discapacidad no tenemos deseos sexuales, que solo la pasamos jugando o durmiendo todo el día. Pues eso no es cierto. Las personas con discapacidad sí sentimos y tenemos deseos al igual que todas las demás personas. Mito 4. Que las personas con discapacidad no tienen novio, ni se casan ni se divorcian, que somos solitarios e intocables. Pero mire quién dijo que vivir con una discapacidad es sinónimo de solterona. No. Pues obvio que los novios no nos caen del cielo, pero resulta que el amor es más difícil para nosotros por estas ideas falsas que tienen de las personas con discapacidad. Y parte del problema es que no recibimos educación para la sexualidad. Mito 5. Que las personas con discapacidad no podemos decir ni hablar nada de temas sexuales, que para eso están nuestros tutores. Tenaz, es un problema que tengamos que hablar de estos temas con las mamás y con las familias al lado, que decidan por nosotras. Por eso nuestra sexualidad, eso es un espacio individual. No tenemos por qué contarle a ellos. Además, esto hace que no nos hablen de los métodos anticonceptivos, que no nos enseñen a conocer nuestros cuerpos, y que las palabras como placer, como orgasmo sean innombrables. Entonces, no permitamos que los prejuicios y las ideas falsas hablen por las personas con discapacidad. Y un primer paso es buscar información, preguntar y no presumir nuestros sentimientos y deseos. Dejemos de asumir cosas, hagamos preguntas, como por ejemplo Profamilia, que tienen un modelo integral de atención para las personas con discapacidad. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí este tema de hoy. Espero que les haya gustado. Feliz día, y recuerden que la belleza no es solo la apariencia física, sino también tener la capacidad de sentir y ser tú misma. Sean felices, les desea Adelita Bayona. Interesantes temas los que hemos escuchado, interesantes. Bueno, y nos queda un último tema, Giovanni, para hoy. Giovanni, ¿de Sí. qué vamos a ver en Baja Visión? Bueno, hoy también nos acompaña la señora Sarela Higuera, que también es una persona con discapacidad de baja visión, y nos va a comentar todo el tema acerca de la baja visión. Gracias, Giovanni. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, la baja visión es la pérdida de agudeza visual y campo visual que incapacita para la realización de las tareas de la vida diaria, como cocinar, leer, escribir, coser, ver televisión, ver el ordenador, ver el celular y conducir. La agudeza visual tiene que ser igual o inferior a 0.3, el 30% de visión, y el campo visual igual o menor al 20 grados. La pérdida afecta a los dos ojos, pero aún así queda un resto visual útil. La baja visión no es una enfermedad, por lo tanto no tiene cura. Se trata de un proceso irreversible, no obstante, gracias a la rehabilitación visual, gafas especiales, lentes de contacto y cirugías, a veces se puede seguir
se puede seguir disfrutando de una vida autónoma. En el mundo actual hay más de 180 millones de personas en condición de discapacidad visual, de las cuales 135 millones padecen baja visión y los 35 millones restantes ceguera total. En Europa, más de 20 millones de personas tienen baja visión, en España 1.8 millones. La distribución de la baja visión es uniforme, afecta en mayor medida a los países menos desarrollados. Aún así, en los países desarrollados constituye un problema social debido al avance de la oftalmología y de la cirugía que evitan ceguera, al incrementarse así la esperanza de vida visual ante el envejecimiento y la población. Las causas de la baja visión. Esta condición de incapacidad está dada por diferentes patologías que pueden estar asociadas a la edad, a traumatismos, a enfermedades congénitas. Es un concepto distinto al de la ceguera. Es muy variable y se entiende por ceguera legal en España a la agudeza visual igual o inferior a 0.1, el 10% de visión, y el campo visual igual o menor a 10 grados en el mejor de los ojos. Esto hablando de ceguera total. Las principales patologías causantes de la baja visión en los países desarrollados son degeneración macular asociada a la edad, glaucoma, retinopatía diabética, cataratas, retinosis pigmentaria, miopía degenerativa, desprendimiento de retina y otras en menor medida como acromatosis, albinismo, aniridia, colobomas, distrofias, hemianopsias, nystagmus, uveitis, otras retinopatías y enfermedades congénitas. Los síntomas de la baja visión. ¿Cómo saber si tengo realmente una baja visión? Hablamos de la pérdida de visión que se produce como efecto de tales enfermedades como la dificultad en las tareas diarias, la pérdida de independencia, la dificultad para encontrar trabajo, mantenerse actual y dificultades para estudiar, para comunicarse, para reconocer a las personas, para conducir, para caminar libre e individualmente. Todo esto puede desencadenarse en problemas físicos como accidentes de movilidad al generarse una movilidad reducida, problemas emocionales, depresión, ansiedad, baja autoestima, soledad, problemas sociales como dificultades económicas, relaciones sociales afectadas. Para usar la visión remanente más eficazmente y promover su independencia, se han creado ayudas para la baja visión a través de la rehabilitación visual con el fin de minimizar los efectos de la discapacidad visual, incrementando la imagen retinaria con libros con letra más grande, teléfonos con teclas más grandes, con aplicaciones que hacen que las letras se vean más grandes, disminuir la distancia, sentarse cerca de la televisión, acercarse al papel, utilizar lentes que permitan enfocar en la retina un objeto más cercano, magnificadores inversos, magnificación telescópica y angular, los telescopios para cerca y lejos, las lupas electrónicas para magnificar las imágenes,
macrotipos, sistemas de impresión con caracteres ampliados y objetos con mayor contraste, incrementando el contraste de colores y utilizando, de acuerdo a la dificultad visual, unas alternativas que mejoren la condición, utilizando iluminación general, también utilizando iluminación focal, la luz del día, filtros que controlen el deslumbramiento y el contraste. El fin de estos procesos de rehabilitación de estas ayudas ópticas de baja visión será detectar de la forma más útil cómo conservar el residuo visual del paciente, valorar cuáles son sus necesidades, prescribir las ayudas adecuadas que sirvan para sacar el máximo partido del residuo visual y enseñar a los pacientes a saber cómo usar dichas ayudas. Esos elementos deben utilizarse desde niños para que ellos puedan disfrutar desde pequeños, desde su formación educativa, de dichas ayudas y así acceder a elementos que les permitan aprender de una forma más adecuada, sin cansancio visual. Muchas gracias. Este fue un reporte de Zarela Higuera para todos ustedes. Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. Para continuar, entonces, vamos a seguir rompiendo barreras. Joanny, ¿con quién seguimos? Seguimos con la señora Sonia Díaz con su historia de vida. Bueno, Sonia, te vamos a escuchar y a que nos cuentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿quién eres tú? Mi nombre es Sonia Patricia Díaz Orozco, persona con baja visión, docente, especialista en educación inclusiva y magíster en educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. ¿Qué ha sido lo más importante que has podido realizar en tu vida? Lo más importante, estudiar, tener académicamente el título que siempre quise, ser docente además, y creo que eso, en general mis logros académicos que fueron un sueño y siempre fueron mi proyección, y tener el trabajo que quiero, hacer lo que me gusta. Eso ha sido muy importante en mi vida. ¿A qué edad te diagnosticaron la discapacidad y a raíz de qué? Bueno, al nacer mis padres notaron un puntito blanco en los ojos, se preocuparon, empezó todo el tema de los especialistas, de los médicos, revisar qué pasaba, y a los 4 años un especialista determinó que tenía desprendimiento de retina y se realizó una cirugía basándose en ese diagnóstico. Pero posteriormente, en el posoperatorio, el ojo que antes tenía solo un punto blanco, después ocurrió que quedó todo totalmente blanco. Entonces mi papá, al hacer la consulta, lo que dijeron los especialistas es que el posoperatorio había rechazado la cirugía y que entonces el ojo por eso se había perdido, que el ojo había perdido totalmente su visión y demás. Bueno, eso fue como a los 4 años. 10 años después, el siguiente especialista que me vio, excelente, el doctor Virgilio Galvis, después de varias pruebas y análisis, determina en el ojo derecho, que era el único ojo que servía en ese momento que tenía restos visuales. Él dice que mi patología real era la catarata congénita, que ese es el diagnóstico real. Entonces, que si mi ojo izquierdo se le hubiera realizado la cirugía adecuada, pues
sería, pues hubiera sido un éxito esa cirugía. Entonces me implantan un lente intraocular, pero ya tengo más o menos 14 años, entonces la corrección ocular pues no fue lo ideal, pero sí sirvió, pero no con la dimensión que se esperaba. Actualmente solo veo por un ojo, desde entonces pues estoy en controles y demás, y tengo visión por un ojo. Mi campo visual y mi agudeza visual son pocos, es muy reducido, pero funcional para mí. He aprendido como a aprovecharlo en lo máximo que puedo. ¿Socialmente ha representado algún impedimento el tener esta discapacidad? Bueno, no puedo disfrutar de las películas en inglés, por ejemplo, en otros idiomas diferentes al español. Por ejemplo, eso. Bueno, participar de algún comentario de algo que esté ocurriendo, que sea perceptible visualmente, pues eso es como que uno ahí ya no entra en el comentario, por ejemplo. Pero socialmente no, tengo la fortuna de siempre estar rodeada de gente, de personas, de amigos, de siempre estar en círculos sociales muy incluyentes, y siento que revisando cada momento de la vida, en mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y mi etapa adulta, pues creo que no he tenido ninguna situación así marcada, de pronto momentos donde no puedo participar, pero no son relevantes, de verdad. La mayor sugerencia que haces hoy a las personas que tienen baja visión, ¿cuál sería? En primera instancia es de pronto valorar lo que tienen, o sea, todavía podemos ver, eso es importante. Tener un residuo visual es una ventaja muy grande frente a aquellos que no lo tienen. Lo otro es buscar estrategias que les permitan ser autónomos y no tener miedo a pedir ayuda si así se necesita, ¿sí? A veces pensamos que por pedir ayuda vamos a ser menos efectivos o menos capaces o menos valorados, pero no es cierto, es una cuestión de cultura. Todos necesitamos ayuda de otros, todos, con y sin discapacidad. Entonces, cuando uno tiene baja visión, claro, la idea es hacer la mayoría de actividades de manera independiente, pero existe la figura de facilitadores y es muy importante aprender a reconocer en qué momento necesito un facilitador y sentirme con la libertad y con la libertad de pedir esa ayuda, de aceptar la ayuda también, no solo pedirla, a veces también es aceptar ayuda de otros. Muchas gracias por regalarnos esta entrevista. Deseamos que sigas ayudando a la población en condición de discapacidad a seguir creciendo y a seguir fortaleciéndose desde la educación. Dios te bendiga. Con gusto. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Bueno, estamos muy contentos, hemos escuchado y aprendido muchísimo. Por eso, ahora en nuestra sesión de noticias, nosotros estamos contándoles de que siempre queremos enseñarles y contarles qué está pasando en la ciudad. Por eso, en el programa de hoy vamos a tener a Henry Murillo Salazar contándonos qué es el Banco de Ayudas Técnicas de la Alcaldía de Bucaramanga. ¿Y a quién más tenemos invitados, Gonzalo? Seguidamente tendremos a nuestra corresponsal, Clementina Ramírez, que nos hablará y nos contará sobre la caminata del autismo que se realizó ahorita en abril. Listo, vamos con ellos. Muy pero muy buenas tardes a toda la ciudadanía y en especial a todos los miembros de la Red Santandereana de Personas con Discapacidad y a su programa Discapacidad en Acción, que tiene una amplia cobertura en el municipio de Bucaramanga y en el departamento de Santander. Quien les habla, Henry Murillo Salazar,
coordinador del programa de discapacidad, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Bucaramanga. Y en esta tarde voy a permitir contarles cómo funciona el Banco de Ayudas Técnicas y Tecnológicas para Personas con Discapacidad, que se encuentra estructurado en la ciudad con el fin de dar respuesta a las solicitudes de las personas con discapacidad que requieren una ayuda técnica o una ayuda tecnológica para el desarrollo de sus actividades, ya sean de habilitación, de rehabilitación, de participación y de inclusión social. Muy bien, pues hay que contarles primero que el programa de discapacidad de la Alcaldía de Bucaramanga cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por 2 personas que se dedican a la atención del público, un psicólogo, una fisioterapeuta y una trabajadora social, y quien les habla, un coordinador del programa de discapacidad. El programa de discapacidad recibe las solicitudes de los diferentes ciudadanos con o sin discapacidad, porque hay algunas personas con discapacidad que se acercan y entregan las solicitudes, como hay otros que lo hacen a través de sus familiares, de sus papás, de sus mamás o de algunos líderes comunitarios que recogen los documentos y llegan las solicitudes. Ese es el primer paso cuando una persona presenta la solicitud ante el programa de discapacidad. El segundo paso lo realiza la fisioterapeuta del programa de discapacidad y el psicólogo, quienes hacen una evaluación funcional y psicológica de la persona con discapacidad que está realizando dicha solicitud. Posterior a eso se seleccionan todas las solicitudes que han realizado las personas, se establecen por tipo de ayuda técnica y luego de eso, cuando ya se tiene la lista completa, el municipio de Bucaramanga realiza un proceso de contratación que es de conocimiento público para que se presenten todas las personas que se encuentran interesados, los fabricantes, para elaborar las ayudas técnicas y tecnológicas sobre medidas. Cuando ya se hace este proceso, posterior a eso también se conforma con la persona que gane el proceso de contratación un equipo interdisciplinario conformado por 4 personas. 1, la fisioterapeuta del programa de discapacidad. 2, el coordinador del programa de discapacidad. 3, un terapeuta ocupacional que se le solicita a quien gane el proceso. Y el técnico o tecnólogo en la fabricación de ayudas técnicas y tecnológicas. Con ellos empieza el proceso de evaluación física y funcional por parte de este comité interdisciplinario de cada una de las personas. Posterior a eso, se hace la toma de medidas antropométricas, es decir, se toma la medida de tamaño, peso y medida de cada una de las personas, se elabora la ayuda técnica o tecnológica sobre medidas, se hace una revisión y finalmente se convoca para hacer la entrega de dicha ayuda técnica o tecnológica que mejore sus condiciones de vida. Si en algún caso en la segunda revisión que se realiza antes de la entrega de ayuda técnica hay que hacer cambios o ajustes razonables, se realizan previa evaluación de ese comité interdisciplinario que revisa que efectivamente esta ayuda técnica o tecnológica mejore la funcionalidad y desempeño de la persona con discapacidad. Las ayudas técnicas y tecnológicas son elaboradas en material de alta calidad, buscando con ellos que se utilice la tecnología apropiada, teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y lo más importante, la necesidad de la persona con discapacidad. Hola, quiero contarles que este 9 de abril un grupo de padres salimos a las calles a marchar por la
visibilidad de las personas con autismo, ya que ellas no son ni raras, ni especiales, ni diferentes. Son personas auténticas, únicas, tenaces, inigualables, sinceras, maravillosas, amorosas y originales. Por eso salimos a marchar por los derechos a la inclusión, al apoyo, al respeto y a las oportunidades. Abril, mes de las personas con autismo. La frase de la semana. Bueno, dentro de todo esto que nos parece espectacular dentro del programa, también debemos de empezar a eliminar unas cosas. Por eso nuestra frase de la semana es: rompamos mitos y etiquetas y paradigmas que nos afectan a las personas con discapacidad. Bueno, qué alegría, hemos terminado el día de hoy nuestro primer programa de Discapacidad en Acción. Estamos muy contentos, gracias a todos los que nos han estado escuchando durante esta hora y los estaremos esperando la próxima semana. Gonzalo. Gracias al equipo de apoyo, gracias a las personas que nos enviaron sus testimonios y los esperamos la otra semana. Esto fue todo por hoy y los esperamos en el próximo programa de Discapacidad en Acción. Nos vemos. Chao. Los invitamos a que nos escriban sus inquietudes, preguntas y sugerencias al correo discapacidadenaccionsantander@gmail.com.